Vamos a la epístola de Colosenses. Hemos empezado o hemos introducido, mejor dicho. Hemos hecho una pequeña introducción el domingo anterior a esta epístola de Pablo a los hermanos de Colosas. Y estuvimos viendo, mi hermano, algo acerca del contexto, algo acerca de la parte histórica, vimos la parte cultural de esta iglesia de Colosas. Vimos acerca de cuáles son los temas que está tocando esta carta de Colosas, pero también dijimos, mi hermano, que vamos a tocar esta carta a los colosenses bajo una serie titulada Enfocados en lo Eterno. Enfocados en lo Eterno es el tema general de esta epístola de Colosenses, y así la vamos a estudiar. Colosenses tiene exactamente 4 capítulos, mi hermano. ¿Listo? Si usted lo lee, son 4 capítulos. Y cada uno de esos capítulos lo vamos a ver bajo un tema, ¿ya? El primer tema que vamos a estar viendo, mi hermano, allí es, en el capítulo número 1, vamos a hablar del ser, enfocados en lo eterno. Cómo cada uno de nosotros, como seguidores de Cristo Jesús, debemos ser. ¿Cómo debemos ser? Como seguidores de Jesús. Siendo esa nuestra identidad, seguidores de Jesús, ¿cómo tenemos que ser? ¿Ya? Y Colosenses capítulo número 1 nos va a mostrar, mi hermano, eso. Cómo usted debe ser como cristiano. Cómo Dios quiere que usted sea como cristiano. Y hubo una pregunta básica que hicimos el domingo pasado, es, si en 30 segundos tú puedes compartirme cómo es que conociste a Cristo como tu Salvador, ¿qué me dirías? En 30 segundos, si te preguntase, ¿cómo es que tú eres un cristiano? ¿Qué me dirías? Y es tan importante, mi hermano, tener claro ello, porque no podemos tomar por sentado de que todos los que están a nuestro alrededor y que caminan con nosotros son cristianos. Tienen que tener definido y claro quién es usted. Y es justamente lo que Pablo a los hermanos de Colosa le escribe, diciéndole, hermanos, en el capítulo 1, ustedes son. Esto es lo que ustedes son. Y eso lo vamos a ver en el capítulo número 1. En el capítulo número 2, vamos a ver, mi hermano, que enfocados en lo eterno nos lleva a cómo nosotros tenemos que vivir. ¿Cómo tenemos que vivir? Si yo soy, entonces, ¿cómo tengo que vivir? Y el capítulo 2 nos va a dar la enseñanza de cómo un cristiano debe de vivir. El capítulo número 3 nos va a hablar del amar. ¿Qué tenemos que amar cada uno de nosotros como seguidores de Jesús? Ahora que tenemos una identidad, ahora que estamos llamados a vivir, luego nos dice, bueno, ¿qué tenemos que amar? ¿Qué es lo que tenemos que amar mientras estamos aquí en este mundo? Y el capítulo número 4 nos va a decir en qué áreas de nuestra vida nosotros tenemos que crecer. En qué áreas de nuestra vida cada uno de nosotros debemos de crecer. Y la pregunta está allí, ¿cómo expresaría usted que nació de nuevo en 30 segundos? Algunos hermanos le faltó tiempo el domingo pasado. No pudieron compartir en 30 segundos cómo es que conocieron a Cristo como su Salvador. Porque muchas veces nos extendemos en contar una historia, en decir qué estábamos pasando, luego cómo nos sentimos, pero tal vez nunca mencionamos el Evangelio. ¿Cómo fue que escuché el Evangelio? ¿Qué fue lo que Cristo hizo por mí? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo estaba yo frente a Cristo, quien hizo toda esa obra por mí? Y decía mi hermano que no podemos dar por sentado de que todos o que toda persona es salva. Si dicha persona no confiesa con su boca que es salva. Es necesario que cada persona pueda confesar que es salvo. Decir cómo es que ha conocido a Cristo como su Salvador. ¿Cómo y qué fue lo que me llevó a Cristo Jesús? Y tener esa plena convicción. Si usted va al versículo número 1, por favor, al versículo número 1, el capítulo 1 de Colosenses, Pablo dice, Pablo, es decir, yo soy Pablo, y soy siervo o soy apóstol del Señor Jesucristo por la voluntad de Dios.
Pablo se presenta a sí mismo y él está mostrando el ser. Él es apóstol. Es apóstol de Jesucristo y él está mostrando que eso no es porque él buscó a Cristo, no es porque él corrió hacia Dios, no es porque él alcanzó la verdad. Dice, soy apóstol, soy mensajero de Cristo por la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, mi hermano, es el diseño de Dios y el plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, es el diseño de Dios, el plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con lo que Dios diseñó y con lo que Dios planificó para la vida de usted y para la vida mía. Y eso nos hace, hermano, tener una identidad. Nos hace tener una identidad que no la busco yo, Dios me la da. Y Pablo está diciendo claramente, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y comienza hablando del ser. Y antes de continuar, mi hermano, vamos a orar y pedirle a Dios que Él dirija, que guíe este tiempo de exposición de su palabra. Oremos. Padre, gracias te doy, Señor, por tu palabra escrita. Gracias, Señor, porque a través de esta carta de Colosenses a los Colosenses, vamos a ver, Señor, lo que tú quieres que seamos cada uno de nosotros. Vamos a ver, Señor, lo que tú quieres que vivamos como hijos tuyos. Vamos a ver, Señor, lo que tú quieres que amemos como hijos tuyos. Pero también nos muestras las áreas en las que debemos de crecer como hijos tuyos, enfocados en lo eterno. Padre, fácilmente hoy en día nos podemos entretener en las cosas temporales de este mundo y olvidar, Señor, las cosas eternas que tú has establecido según tu perfecta voluntad para todo aquel que es llamado a la salvación en Cristo Jesús. Guíanos, Señor, en la exposición de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, mi hermano, Pablo comenzó allí presentando su identidad, comenzó presentando lo que Dios había diseñado y planificado para su vida. Ahora en ese versículo número 2, Dios, bajo o mediante la guía del Espíritu Santo, guía al apóstol Pablo a escribir esta carta que está dirigida a los hermanos que se encuentran en Colosa. La ciudad de Colosa estaba compuesta por una gran cantidad de hermanos judíos, pero también habían romanos y también había griegos. Al haber esa mezcolanza de diferentes identidades o diferentes gente proveniente de diferentes culturas, también había un sincretismo dentro de la iglesia de Colosa. La fe de cada uno de ellos estaba mezclada por lo que pensaban los romanos, por lo que pensaban los griegos, pero también por lo que pensaban los judíos. Por eso Pablo le escribe a estos creyentes y le va a decir, hermanos, ustedes son esto. Y comienza con esta palabra. Le va a decir, hermanos, ustedes son santos y fieles en Cristo Jesús. Les habla de su identidad. Ellos podrían decir, nosotros somos parte griega, parte romano, pero también creemos algo de lo que los judíos creen. Pero Pablo, a través de la guía del Espíritu Santo, le dice a los hermanos, Dios dice que ustedes son esto. Ustedes son santos y ustedes son fieles en Cristo Jesús. Toda persona, todo ser humano, hombre, mujer o niño que haya creído en Cristo Jesús como su Salvador, la identidad de esa persona delante de Dios es santo y fiel. Santo y fiel. No tiene que buscar otra identidad de lo que es lo que el mundo dice acerca de mí. No tiene que buscar crear una identidad para que otros lo conozcan. No tiene que buscar ser conocido a través de sus hechos o de sus obras, sino a través de algo que Dios dice que nosotros somos delante de Él. Y Pablo le dice a estos hermanos, santos, ustedes son santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Ese grupo de creyentes son los santos y fieles en Cristo Jesús. Y cuando Pablo ocupa esa palabra, mi hermano, santos y fieles, no es un cliché, no es una palabra que ocupó solamente por ocupar, sino que es una palabra que habla de la identidad de estos creyentes.
Está hablando de la identidad que Dios nos da y pide que cada uno de nosotros vivamos. Santos y fieles es la identidad que Dios nos da y es la demanda que Dios da para cada uno de nosotros. ¿Es usted un hijo de Dios? Dios lo ve a usted como un santo y fiel hermano en Cristo. Eso es usted para Dios. Y según esa identidad, mi hermano, es que cada uno de nosotros estamos llamados a vivir. Esa es nuestra identidad. Ser santos. Estamos en este mundo, mi hermano, para ser santos y para ser fieles en la comunión que tenemos con Cristo. Estamos llamados a ser santos y estamos llamados a ser fieles. Y esa palabra santidad y fidelidad implica, mi hermano, un ejercicio, pero también una vida práctica. Es un ejercicio continuo vivir en santidad, pero también, mi hermano, es una práctica. Fieles habla del diseño y el plan de Dios para ti en Cristo Jesús. Santos y fieles hermanos en Cristo. Hay una fórmula aquí, mi hermano, que podemos nosotros leerla, y es la siguiente. Usted y yo no podemos ser fieles a Dios si usted no es santo. Usted no puede ser fiel a Dios si usted no es santo. Y tampoco puede ser santo sin Cristo Jesús. Si alguien esta mañana dice, yo soy santo, pero sabe que me cuesta ser fiel, es incoherente. Es incoherente la fidelidad sin santidad o viceversa. Ser santo sin ser fiel. No se puede vivir así. Por eso, mi hermano, es incoherente poder rogar a los santos y fieles en Cristo que se reúnan para la adoración a Dios. Es incoherente tener que decir, hermano, tienes que congregarte. Hermano, tienes que venir a la oración. Hermano, debemos leer la palabra de Dios. Debemos de orar juntos. Es incoherente, ¿verdad? Sería, mi hermano, algo absurdo que dentro de la labor pastoral tengamos que decir, hermano, por favorcito, ven a orar. Hermano, por favor, venga a congregar. No se pierda de los cultos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que tú eres fiel. Si tú dices que eres de Cristo, tu identidad tiene que ser marcada por la fidelidad en Cristo. Tu vida de fidelidad tiene que ser marcada por una vida de continua práctica de una vida de santidad. Entonces, cada uno de nosotros estamos llamados a vivir en fidelidad y en santidad delante de Dios. Ambos temas o ambas identidades que Dios nos da están completamente, mi hermano, inmersas la una de la otra. No se puede ser fiel sin llevar una vida de santidad. Y no se puede llevar una vida de santidad si yo no estoy unido a Cristo Jesús. Por eso al principio, mi hermano, puedes decir en 30 segundos, ¿cómo es que has conocido a Cristo como tu Salvador? Porque eso marca tu identidad. Eso va a marcar tu vida de propósito en esta vida. ¿Para quién vas a vivir? ¿A quién vas a ser fiel? Apartado para quién exclusivamente vas a vivir en este mundo. Pablo le dice a estos hermanos, ustedes son santos y fieles. Y termina diciendo allí, mi hermano, esa frase, en Cristo. Eso habla, mi hermano, en unión a Cristo. En unión a Cristo. Por eso cuando Juan escribe el capítulo 15 del Evangelio de Juan, él dice, separados de mí, nada pueden hacer. Si permanecemos unidos a Él, dice que vamos a llevar fruto, más fruto y mucho fruto. ¿Se entiende? Por eso Pablo le dice a estos creyentes, hermanos fieles, santos en Cristo. Cuando hay una comunión constante, continua con Cristo Jesús, mi hermano, vivimos una vida de fidelidad al Señor. Vivimos una vida de santidad al Señor.
Pero separado de esa comunión, separado, mi hermano, de esa relación perfecta que Dios nos ha dado a través de Cristo, no podemos vivir una vida de santidad, fidelidad y peor aún, mi hermano, de crecimiento en lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. En esencia, estamos unidos a Cristo Jesús, porque no hay otra persona en la cual usted y yo podamos ser salvos. Mire, en cierta oportunidad, un camello hembra o una camella, podríamos decir, ¿verdad? Una camella estaba en una conversación con su hijo. Y su hijo le dice, mamá, ¿por qué nosotros tenemos unas pestañas tan largas? Esa es la identidad del camello. ¿Por qué tenemos una pestaña tan larga? Se dice que aproximadamente son 16 centímetros de largo que tiene la pestaña de un camello. Ante la pregunta del hijo camello, le responde, es que nuestro propósito es cruzar el desierto. Nuestro propósito es cruzar el desierto, por eso tenemos una pestaña tan larga. En el desierto van a haber tormentas de arena y nuestras pestañas nos van a ayudar a evitar que la arena impida cumplir con nuestro propósito, cruzar el desierto. Dice el hijo camello. Mamá, tengo otra pregunta. ¿Por qué en mis patas tengo 2 dedos, un par de uñas y algo grueso en la parte de abajo? ¿Por qué no como los otros animales? La mamá camello le responde y le dice, porque nuestro propósito es cruzar el desierto. Y esos dos dedos que tenemos allí, nos van a ayudar a soportar la temperatura alta que hay en el desierto para poder cumplir nuestro propósito. Ya. Mamá, ¿y por qué tenemos una joroba tan grande en nuestra espalda? Es que nuestro propósito en la vida es cruzar el desierto. Y esa grasa que tenemos allí, porque no es agua, esa joroba, es grasa, nos va a ayudar para soportar largo tiempo sin alimentación, pero a la misma vez nos va a dar el abrigo necesario durante las heladas de la noche. Ya. Mamá, tengo otra pregunta. ¿Y qué hacemos aquí, encerrados en este zoológico? Si tenemos todas estas capacidades, todas estas facultades, si tenemos un propósito, ¿por qué estamos encerrados en un zoológico? Piensa en ello. ¿Qué lección trae para nuestras vidas esto? Según la identidad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado todas las facultades necesarias para caminar, mi hermano, en esta vida enfocados en lo eterno. Nos ha dado una salvación tan grande a través del sacrificio de Cristo Jesús. Nos ha dado su Espíritu Santo. Nos ha dado su palabra escrita. Nos ha dado el recurso de la oración. Y la pregunta, ¿y por qué a veces no cumplimos el propósito por el cual Dios nos ha puesto en esta tierra? ¿Por qué estamos encerrados muchas veces en las dificultades que se ven afuera y no cumplimos con nuestro propósito? Si Dios te da una identidad y esa identidad, mi hermano, tiene un propósito, esa identidad que Dios te ha dado y me ha dado a mí es que cada uno de nosotros vivamos para ser santos y fieles en comunión con Cristo Jesús. Nos ha dado todos los recursos. Y la palabra de Dios nos muestra nuestra identidad, lo que nosotros somos y cómo nosotros tenemos que vivir. Dice que debemos de vivir en santidad. Debemos de vivir como lo que somos, santos y fieles en Cristo. Santos y fieles en Cristo. Cuando piense, mi hermano, en lo eterno, cuando piense usted o se concentre en lo eterno, usted piense en esto, lo que yo tengo que ser, como yo tengo que vivir.
lo que yo tengo que amar y en las áreas de mi vida en las cuales yo tengo que crecer. Y Pablo nos enseña y nos muestra y recuerda nuestra identidad. Si nos enfocamos en lo eterno, nuestra identidad es: somos santos y somos fieles en Cristo Jesús. Número 2, mi hermano, versículo número 4. Usted puede ver allí que enfocados en lo eterno nos va a llevar, mi hermano, a ser lo siguiente: ser de la fe en Cristo Jesús. Ser personas que tienen su fe en Cristo Jesús. Alguien que está enfocado en lo eterno, mi hermano, confía plenamente en Cristo Jesús. Pablo recuerda a estos hermanos y le dice: hermanos, ustedes son santos y fieles en Cristo. Y en el versículo número 4, Pablo le dice: hermanos, recuerdo, he escuchado testimonio de ustedes, de vuestra fe en Cristo Jesús. No solamente eran santos y fieles, sino que estas personas, mi hermano, eran personas de fe. Y esa fe estaba fundada en una persona. El versículo allí dice: en Cristo Jesús. Menciona el nombre divino de Jesús, de Dios, de Cristo, pero también menciona su nombre humano, Cristo Jesús. Fe en Cristo Jesús. Aquellos que son santos y son fieles son personas que tienen su fe puesta en Cristo Jesús. No en otras cosas, no en otras situaciones, sino en Cristo Jesús. Puesta su fe en una persona, Cristo Jesús. Pero a la misma vez, ese pasaje, mi hermano, allí no solamente nos presenta la fe en Cristo Jesús, sino que nos dice cómo es la fe bíblica. La fe bíblica, mi hermano, es objetiva y es exclusiva. La fe bíblica es objetiva y es exclusiva. Está puesta en Cristo, por eso es objetiva, tiene un objeto, Cristo, pero también es exclusiva en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros hablamos de la fe como la capacidad de poder decir: yo puedo. Tenga fe. ¿Pero en qué? La palabra de Dios dice que tu fe tiene que estar en Cristo Jesús, tiene que tener un objeto y tiene que tener una exclusividad, una persona. Si nos enfocamos en lo eterno, enfóquese en Cristo Jesús. Su fe tiene que estar fundada en Él, no en su capacidad, no en sus recursos, no en lo que usted piensa que puede ocurrir y puede ser favorable para su vida. Piense en Cristo Jesús. Crea a Cristo Jesús. Aférrese a las promesas de Cristo Jesús. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él prometió, Él lo va a cumplir. Él no va a fallar. Si nos enfocamos en lo eterno, mi hermano, nosotros debemos ser hombres y mujeres de fe, pero no una fe que tiene como objeto cualquier cosa, sino una persona, una fe exclusiva, una fe objetiva, la persona de Cristo Jesús. Cuando nos enfocamos en lo eterno también, mire, mi hermano, cómo se ve eso. Versículo número 4, la segunda parte. Cuando nos enfocamos en lo eterno, vivimos, mi hermano, en santidad y en fidelidad de nuestra comunión con Cristo. Vivimos, mi hermano, en fe en la persona de Cristo. Pero también, cuando nos enfocamos en lo eterno, amamos a todos los santos. Mira el versículo número 4, la segunda parte allí. La característica de estos hermanos que reciben la carta a los colosenses, es que estos hermanos no solamente tenían su fe exclusiva y objetiva en Cristo, sino que amaban a los hermanos. Y dice: a todos los santos. A todos los santos. Cuando nos enfocamos en lo eterno, mi hermano, nosotros debemos ser personas que amamos
a todos los hermanos de la fe. Cuando se refiere a todos los santos, se está refiriendo a todas esas personas, mi hermano, que han creído en Cristo Jesús como su Salvador y son parte de esa familia espiritual. Los hermanos de Colosa amaban a todos los santos. No a algunos. Dice a todos los santos. Y aquí, mi hermano, en este versículo podemos ver que aparece una de las virtudes de ser santo. Y una de las virtudes de ser santo es el amor. Una de las virtudes de ser santo, de vivir una vida de santidad, es el amor. Los hermanos de Colosa eran santos y amaban a sus hermanos en Cristo. Es una virtud. El amor, mi hermano, es fruto del Espíritu Santo. Aquel que mora en nuestras vidas, Él nos da la capacidad para nosotros poder amar. Por eso podemos decir, mi hermano, que el amor es la virtud que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. Si a usted se le hace amar a alguien, pregúntese, ¿soy salvo? ¿Tengo el Espíritu Santo de Dios en mi vida? Porque la presencia del Espíritu Santo en mí va a decir que es amor. Y luego viene lo demás. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Cualidades o virtudes de ser santos es el amor. Y una de las consecuencias de ser santo, mi hermano, es el amor. Si entiendo que soy santo porque he creído en Cristo Jesús, entonces como consecuencia voy a demostrar amor. Voy a tener amor para con todos los santos, para con toda la familia de Dios. Y eso, mi hermano, es visible. El amor es visible. Muestra amor a todos. Por eso el Señor Jesús en San Juan capítulo 13, versículo 34-35 dice: en esto van a conocer todos que ustedes son mis discípulos, si tuvieren amor los unos para los otros, los unos para con nosotros. Se evidencia, se ve, se puede palpar el amor. No es un sentimiento. Hoy en día vemos a dos varones agarrados de la mano y decimos, no, sí, está bien porque ellos se aman. ¿De qué están hablando? De un sentimiento. De un sentimiento. El amor no es solo un sentimiento. El amor, mi hermano, es un accionar que va de acuerdo a lo que es justo, a lo que es correcto, a lo que honra a Dios. Por eso tiene 1 Corintios capítulo 13 allí que te va a decir, el amor es. No dice el amor se siente, dice el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no es orgulloso, no guarda lo propio. Nos dice qué es lo que hace, cómo se conduce el amor. Cuando nos enfocamos en lo eterno, mi hermano, amamos a los santos. Y cuando nos enfocamos en lo eterno, también, mi hermano, cada uno de nosotros somos expectantes, ¿ya? Estamos a la espera de las promesas que Dios ha hecho. Mira el versículo número 5 y versículo número 6. ¿Cómo nosotros debemos ser si nos enfocamos en lo eterno? Debemos estar, mi hermano, enfocados en la esperanza que Dios nos ha dado. Versículo número 5 dice, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Cómo debemos ser si nos enfocamos en lo eterno? Poner nuestra expectativa en la esperanza que hemos escuchado a través del Evangelio. Nuestra morada eterna, mi hermano, no es aquí en esta tierra. No se preocupe por hacer tesoros aquí en esta tierra. No se preocupe, mi hermano, por crear un muro de seguridad alrededor nuestro. Somos temporales. Estamos ahora, mañana no estamos. Preocúpese, mi hermano, en lo que Dios nos llama a hacer.
santos y fieles. Nos llama, mi hermano, a tener fe exclusiva y objetiva en Cristo Jesús. Nos llama a amarnos entre nosotros como santos en Cristo, pero también nos llama a que pongamos nuestra esperanza. Y esa esperanza, mi hermano, es segura. ¿Ya? Esa esperanza es segura, porque el versículo número 5 dice que os está guardada en los cielos. Usted puede tener esperanza, mi hermano, en que la situación de nuestro país va a cambiar. Pero la pregunta es, ¿qué te justifica? ¿Qué te sustenta eso? No lo sé. Pero si te hablo de la esperanza que debemos tener en Cristo, lo que sustenta es, número 1, la palabra de Dios escrita. Dios, a través de sus santos hombres, inspirados por el Espíritu Santo, dijo y muestra que los hermanos de Colosa tenían una esperanza. Y esa esperanza la habían escuchado mediante la predicación del Evangelio y está guardada en los cielos, reservada en los cielos, en el lugar donde el Señor Jesucristo mismo después ascendió de su resurrección. Al lugar mismo donde el Señor Jesucristo dijo, allá donde yo voy a estar, ustedes también van a estar. Si no fuera así, yo les hubiera dicho, voy a preparar lugar para que en el lugar donde yo esté, ustedes también estén. La esperanza que la palabra de Dios nos habla, mi hermano, es una esperanza segura. Está guardada en los cielos. No se pierde, no es incorruptible. Nadie, mi hermano, la puede robar o nadie nos la puede secuestrar. Es una esperanza que está guardada en los cielos, reservada para todos aquellos que tienen una fe objetiva y exclusiva en la persona de Cristo Jesús y que día a día viven como lo que Dios nos llama a vivir, en santidad y en fidelidad. En ese mismo versículo número 5, usted puede notar, mi hermano, que esta esperanza en la cual debemos enfocarnos, en primer lugar es segura y en segundo lugar es una promesa. Es una promesa, porque ha sido oída por la palabra verdadera del Evangelio. Tome en cuenta esa palabra allí. La oímos a través de la palabra verdadera. No cualquier propuesta, no cualquier propaganda, sino la verdadera palabra del Evangelio. El Evangelio nos dice, mi hermano, que hay un mejor lugar que la tierra. El Evangelio nos dice que hay un Salvador tan grande que dio su vida en la cruz y resucitó al tercer día para que nosotros tengamos esperanza de vida eterna. Y es verdad. Si usted mira el versículo número 7, dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Cuando nos enfocamos en lo eterno, mi hermano, es posible vivir en santidad, en fidelidad, en fe en Cristo, en amor a todos los santos, en esperanza y crecer cada día, porque nos presenta aquí a una persona, el versículo número 7. Nos presenta a Epafras, un ser humano como usted y como yo, falible, limitado, con dificultades, pero lo vemos allí, obediente. Obediente. Cuando entendemos quiénes somos delante de Dios, es posible llegar al versículo número 7 y decir, si Epafras fue llamado consiervo amado y calificado como un fiel ministro de Cristo, también cada uno de nosotros podemos serlo. Porque hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador, porque nos ha dado una identidad, porque nuestra fe está puesta en Cristo, porque el amor es resultado de esa vida de santidad que nos llama a vivir y porque hay una esperanza que es segura y que es una promesa. Termino, mi hermano, concluyendo con esto. Quiero animarle. Enfoquémonos en lo eterno, porque Dios quiere que seamos santos y fieles en Cristo. Las consecuencias de ser santos y fieles son evidentes en nuestro vivir. ¿Cómo se ven, mi hermano?
Se ven en nuestra fe en Cristo. Se ve en nuestro amor a los santos. Se ve en la esperanza que hemos oído del Evangelio. Y va a ser visible. Porque es posible vivir una vida de santidad y fidelidad. Porque vemos a Epafras, consiervo amado y fiel ministro de Cristo Jesús. Todo aquel que confiesa a Cristo como su Salvador es santo y fiel, pero también es un consiervo. Tiene que trabajar, tiene que servir en esa vida de santidad y fidelidad como lo fue Epafras. ¿Entiende, mi hermano, a qué Dios nos ha llamado? Dios nos llama a ser. Y vamos a seguir estudiando este capítulo de Colosenses, y usted puede leerlo en casa y va a notar, mi hermano, que va a mostrar otras cualidades. Ya nos dijo que somos santos y fieles, nos habló acerca de la fe en Cristo, del amor, de la esperanza, pero enseguida nos va a hablar de otras cualidades. Que aquel que es y tiene su identidad en Cristo debe de vivir cada día. Oramos. Amado Padre Dios, te doy gracias por llevarnos a tu palabra en esta mañana. Gracias por esta epístola a los Colosenses, que muestra la identidad de cada uno de nosotros. A veces, Señor, nosotros mismos dudamos de la identidad que tenemos y no sabemos cómo vivir la vida cristiana. Pensamos, Señor, en reinventar cómo vive un cristiano. Pero tu palabra, Señor, en esta mañana nos muestra cómo nosotros debemos ser si hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Si hemos oído, Señor, de que sin Cristo estábamos a una eternidad en el infierno separado de ti. Pero luego, Señor, vimos que tú amas al más vil pecador como cada uno de nosotros. Y ese amor fue, Señor, visible, pero también palpable. En la cruz, tu Hijo Jesús dio su vida por nosotros. Y resucitó para dar vida eterna a todo aquel que cree en Él. Y cada persona en esta mañana, Señor, aquí puede testificar con su boca que Jesucristo es su Salvador. Y que consecuencia, Señor, de esa afirmación, delante de ti, tu palabra dice que somos santos y fieles. Nos dice, Señor, que nuestra fe tiene que estar en Cristo Jesús. Y que tenemos que amar, Señor, a todos los santos. Y que tenemos, Señor, que tener una esperanza viva, que es una promesa y que está reservada para cada uno de nosotros. Señor, por esa esperanza que está guardada en los cielos, es que día a día, Señor, el desafío de cada uno de nosotros debe ser, Padre, como de un ministro fiel, ministro de Cristo fiel, pero un servidor amado, que ama y que sirve, Señor, a aquellos que están a su lado. Dios, bendice la vida de mis hermanos. Y te pido, Señor, que tú les consueles, pero también, Padre, que tú mismo nos exhortes. Examina nuestros corazones. ¿Cómo estamos viviendo delante de ti? ¿Vivimos según la identidad que tú nos das? ¿O según la identidad que nosotros hemos creado de nosotros mismos? Padre, examina el corazón de cada uno. Prueba nuestros pensamientos. Y ve, Señor, si hay caminos de perversidad. Y te pedimos, Señor, que nos guíes en el camino eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.